Mujeres Valiosas, nos da mucho gusto que nos sintonices a través de Facebook o de YouTube, a través de Sendas Antiguas. Mi nombre es Claudia Medina Ansaldo y nos da mucho gusto que nos esté sintonizando en este momento. Nos acompañan también en esta hora nuestras amigas Eli Díaz, Vicky Jiménez, y traemos un tema que pensamos que es de suma importancia, ¿verdad? Sobre todo para los padres, pero bueno, en esta hora lo enfocamos a ti, que eres madre, que es acerca de cómo llevar a cabo una buena educación sobre nuestros hijos. Y bueno, yo quiero comenzar con una frase que se me hizo muy interesante y dice: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber. En cambio, para educar se necesita ser. Es Quino el autor de esta frase. Y es una frase que me llamó la atención porque es muy importante el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos, porque podemos decir mil cosas, pero si nosotros con nuestro ejemplo no estamos llevando a cabo lo que decimos, de nada sirve. Y los hijos son los que están evaluando todo lo que nosotros como padres hacemos, Así es. ¿verdad? ¿Quieres comentar algo, Eli? No. Le dejamos el lugar a Vicky en esta hora con la información que tiene ella como educadora y del lado pedagógico. Si gustas compartirnos la información, Vicky. Claro que sí, Clau. Mira, de lo que decías es muy importante. El rol de mamá, el rol de padre es el de instruir de una manera correcta a tu hijo, ¿verdad? Pero siempre hacerlo desde la temprana edad. No queramos hacerlo en la adolescencia, que es cuando más problemas tienen los chicos. Y diferenciando educar y enseñar, bueno, educar, como tú dices, es una parte fundamental que le toca a los padres de familia. Y nosotros como docentes entramos en la parte de enseñar, porque para enseñar, pues como tú lo dices, hay que saber hacerlo, hay que tener un ámbito pedagógico, lo que las necesidades de los chicos en cada área que ellos trabajen, preescolar, primaria, secundaria. Pero ya educar es un trabajo que les corresponde mucho a los padres y que a veces se les olvida, y que yo lo veo reflejado, que trabajo con niños pequeños que a veces le dejan como todo el rol a la docente, ¿verdad? O sea, como, bueno, la maestra te va a enseñar cómo. Pues sí, pero también es muy importante que lo hagan desde casa, porque si no, lo que nosotros trabajemos en el aula, pues ya en la escuela, en la casa se pierde. Uh-huh. Fíjate que ahorita que tú estás comentando eso, también tengo una frase que habla con respecto a lo que tú estás diciendo, que dice: hay una educación que es gratuita, la que usted debe proporcionar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos y a cuidar el medio ambiente. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. No delegue a los profesores lo que usted debe hacer. Va muy acorde a lo que tú estás comentando. Sí, es que siempre la educación es como una pirámide. Así es. Padres de familia, docentes y alumnos. Así siempre, es. pero la base fundamental son los papás. Así es. Uh-huh. Sí, a veces le queremos delegar de plano todo a los profesores y Es. le echamos la culpa de lo malo que hacen los hijos, ¿verdad? De lo malo que hacen los hijos, las malas conductas y todo. Pues decimos, pues es que la maestra no le enseña bien. No, no, no. Tenemos que evaluarnos como, en este caso, como nosotros como madres de familia, las que somos madres, y evaluarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy yo mal para que mi hijo esté actuando de esa manera, ya desarrollándose acá en el ámbito escolar, ¿verdad? ¿Algo quieres comentar, Eli? Sí, sí, todo lo que están comentando, chicas, es muy valioso. Y bueno, yo creo que muchas nos hemos de preguntar, bueno, es que desafortunadamente no hay un manual, ¿verdad?, que nos diga cómo educar o cómo guiar a nuestros hijos. Sin embargo, bueno, muchas veces los educamos a la manera en la que creemos que está bien, otras veces repetimos patrones de cómo nos educaron a nosotros, pero nadie nos dice o nosotros intuimos que está bien o que está mal, simplemente nos dejamos guiar por lo que creemos que debemos o cómo debemos educar a nuestros hijos. Sin embargo, mucho cuenta en el ambiente en que los hijos se desenvuelven, porque de ahí parte mucho su desarrollo, su personalidad, perdón. Cómo se desenvuelve, cómo los padres le enseñan a los hijos en esa formación, porque mujeres que nos están escuchando,
lo que ustedes formen en casa como hijos es la personalidad que van a tener en el futuro y es con lo que van a vivir un estilo de vida y de ello depende que ese niño, que el día de mañana sea un adulto, de ahí va a depender mucho cómo le vaya en la vida, de los valores que tú le enseñes como madre, como padre también, porque es un rol. La madre funge un rol como madre porque tanto padre y madre les enseñan diferentes, son diferentes las funciones que les enseñan. Una madre les enseña la ternura, el cariño, el estar siempre con ellos, el afecto también. Un padre les enseña la disciplina, la seguridad. Entonces yo creo que tanto padre como madre tienen diferentes funciones, pero los dos fungen una parte muy importante dentro de la formación de un hijo. Y bueno, yo creo que eh, tres cosas fundamentales que uno como madre y como padre le tenemos que enseñar a nuestros hijos y que uno es el amor, el sustento y la corrección. Si tú no le das esas tres cosas por igual en el mismo equilibrio, créanme que va a haber muchas situaciones en las que los hijos se van a desviar. Y en el amor entra en lo que les decía, el amor, el cariño, la seguridad. Un hijo no le puedes dar más amor que protección o no darle la corrección, porque las tres cosas son importantes y a veces al no saber cómo guiar a nuestros hijos le damos una cosa más que otra y sin embargo los tres tienen que ir en el mismo equilibrio porque ahí es donde empiezan las situaciones, como decía Vicky, empiezan en la adolescencia. A lo mejor en la niñez no lo vas a ver mucho, pero las situaciones cuando el hijo entra en la etapa de la adolescencia, donde empieza la rebeldía, donde ahí no puedes controlar, es porque desde pequeño no le enseñaste bases, las bases que son la seguridad y los valores, que como decíamos, ¿verdad? Muchas veces queremos que otras personas nos anden educando a nuestros hijos cuando nos corresponde a nosotros hacerlo. Y muchas situaciones, como lo que tú decías, Claudia, que son comentarios de los mismos adolescentes que me llegan en el consultorio, es decir, es que yo no puedo hacer lo que mi mamá dice porque lo que hace es diferente a lo que ella me dice. Entonces, yo me voy a guiar mucho por lo que ella haga más que por lo que dice, lo que decías tú, Claudia, eso es muy cierto, dicho por los mismos adolescentes, ¿verdad? Entonces, es una parte muy, muy importante la que ustedes comentan, ¿verdad? Apropiarse de la responsabilidad. Exactamente. Es un factor importante, apropiarse desde que sabes que estás embarazada de esa responsabilidad que vas a tener con ese pequeño, desde ir al pediatra, cambiarlo en el preescolar, que no se le toma a veces mucho la importancia que debiera al preescolar, pero también apropiarse de que tú tienes un hijo y pues te toca la educación. Muchas mamás les pesa o papás, es que no puedo, trabajo, tengo 5 hijos. Pues sí, pero tienes que apropiarte de eso y sobre todo transmitirle, como decía Eli, valores, comportamientos, pero que sean genuinos. Así es. Porque los chiquitos, tengo situaciones que no van, lo más simple, no fui hoy a la escuela. Y la mamá me da la justificación que porque se enfermó, porque X o Y o Z. Entonces, cuando estamos en el aula, ya el niño me dice, no, maestra, mi mamá dijo que no, que estábamos bien acostados. Y le echó de cabeza. Entonces ya ahí sale la verdad. Entonces ya no estás transmitiendo un valor genuino a tu pequeño porque ya se está dando cuenta que una, estás mintiendo. Dos, ¿qué él lo puede hacer? Pues como para ti fue fácil, él lo puede hacer de la manera que sea. Y entonces es cuando empieza el problema o el choque del rol entre el hijo y el padre de familia porque no coincide lo que tú le estás pidiendo o lo que le estás exigiendo a tu hijo a lo que tú estás mostrando. Y en el cristianismo es lo mismo. Si tú nada más le pides que vaya los domingos a la iglesia, pero durante toda la semana eres una mamá que pues dice maldiciones, un papá que golpea a su esposa, todo lo contrario a lo que ve, Que pues no entonces busca a Dios que no también. busca a Dios, que no va acorde a lo que está viendo. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, por eso dicen por ahí unos estudios que yo leí, que en la adolescencia es cuando muchos chicos desertan de la iglesia cristiana, porque es cuando empieza el choque de personalidad, de carácter, y dice, bueno, si mi mamá y mi papá en todas las semanas se la pasan del chongo y el domingo están súper bien, pues no va conmigo, ¿verdad? No Entonces, coincide lo que están diciendo. deserto. No, y bueno, en ese caso, cuando tú hablas de la iglesia, pero muchos adolescentes no solamente no van a la iglesia, sino que se van de sus casas. En esa etapa de la adolescencia es cuando muchos jóvenes huyen de sus casas y es porque
es donde se da el vandalismo, donde andan por otras situaciones, pero todo se da desde el hogar, como decía Vicky, todo desde ahí, desde lo que tú le enseñas, desde lo que ellos vean. Me decía un adolescente, es que mi papá me dice que no tome, pero me manda por sus cervezas a la tienda. Entonces, pues yo no puedo creerle o no puedo tomar esa autoridad porque no me está enseñando con ejemplo las cosas. Entonces, es muy cierto lo que comenta Vicky. Y según encuestas, fíjense ahorita que están comentando toda esta situación, se tiene confirmado que muchos jóvenes que van a las universidades, bueno, sobre todo eso es en Estados Unidos, ya ven que ellos se van totalmente de su casa, se aíslan, Así es. y tristemente 1 de 4 jóvenes realmente se mantienen en sus hábitos, sus valores que sus padres les enseñaron. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por lo que los amigos les incitan a hacer, les aconsejan que hagan. Entonces imagínense qué triste. Más bien aquí, esta es una situación en la que nosotros tenemos que caer en cuenta y decir, bueno, ¿cómo estoy educando a mis hijos? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Qué tan fortalecidos están en todas esas situaciones para que ellos puedan salir adelante? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que es enemiga de nuestros hijos. Entonces nosotros como padres, como madres, tenemos que ver que esos enemigos pues son enemigos también de nosotros porque son de nuestros hijos. Lo que la sociedad quiere es que nuestros hijos estén alejados totalmente de los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio 6. Les voy a leer desde el versículo 4 y lo quiero referir aquí a las mujeres. Escucha, mujer, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Fíjese cómo es de importante estarles repitiendo constantemente la palabra y el amor hacia Dios. Es lo que dice aquí. El Señor es tu Dios, ámalo, sírvelo y estarle repitiendo constantemente esas palabras. Y tú también como madre llevarlo a cabo, ¿verdad? Llevarlo a cabo en tus acciones diciendo, yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque soy una mujer que estoy tratando de someterme a mi esposo, de obedecerlo, de hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida, de tratar de llevar una dirección de parte de Dios, ¿verdad? No sé si quieran comentar algo con respecto a eso. Sí, bueno, a veces bueno, tenemos en el otro extremo, ¿verdad? Que a veces porque nos preguntamos el por qué los hijos son así o tienen ese tipo de personalidad. Y bueno, una de ellos es la falta de límites, porque te decía, nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Que no tan solo damos ejemplos, sino que los dejamos a la deriva en que ellos hagan lo que quieran. Y la falta de límites también, para que, bueno, si gustan apuntar a mujeres virtuosas, eso les va a servir mucho. La falta de límites es lo que trae muchas consecuencias negativas en los jóvenes y aún cuando ya son adultos. Otra sería la sobreprotección. La sobreprotección hace hijos inseguros, hijos que muchas veces les cuesta trabajo tomar decisiones en la vida y aún cuando ya son adultos les cuesta mucho, pero todo viene desde una sobreprotección de los padres hacia los hijos. Otra es la sobreexigencia. Es en el otro extremo, les exigimos mucho a los hijos. Yo te invito, mujer valiosa, a que no le exijas tanto a tus hijos, que les des el permiso de equivocarse, que les des el permiso de cometer errores, porque también de los errores se aprende, pero para eso estás tú, para guiarlos y decirles, enseñarles en el camino, como dice Clau, lo que está bien y lo que está mal. Mientras son niños, ya Dios nos dio un libre albedrío, pero mientras son niños y adolescentes, tu compromiso como madre es guiarlos en los principios de Dios y es guiarlos en el camino. Y cuando eres una madre o un padre que sobreexige a los hijos, cuando sean adultos, son hijos que van a ser obsesivos. Van a ser hijos que se van a exigir extremadamente ellos, perfeccionistas y que van a tener siempre problemas con la sociedad por ser como son, pero todo viene desde ahí, desde una exigencia extrema de los padres a los hijos, ¿sí? Y tener también una buena comunicación con los hijos, porque muchas veces, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia,
el no tener ese vínculo con los hijos, se va perdiendo y cuando llegan a la adolescencia que necesitan saber cosas, sobre todo en la sexualidad, andan investigando por otro lado, pero menos con los papás porque no les dieron esa confianza desde niños de poder tener una conversación abierta y hablarles de sexualidad, y es por eso que terminan teniendo problemas de identidad en la sexualidad. Entonces, son puntos muy importantes, mujer valiosa, en los que tienes que trabajar con tu hijo y que son tips para que el día de mañana pues puedas tener hijos sanos en su personalidad, en su identidad. ¿Sí? Así es. Me gustó un versículo de todo lo que acabas de mencionar, Bella, se los voy a leer, Proverbios 22 del 5 al 6. El camino del malvado está lleno de trampas, pero el que tiene cuidado de su propia vida las evita. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Así es. ¿Qué nos da a entender? Que no olvidemos que este pequeño que tenemos de 3, 2, 5, 12, la edad que tenga tu chiquito, va a ser un adulto. Así es. Un adulto que va a tomar sus decisiones, que va a tomar las riendas de su vida y que tú ahí ya no vas a poder intervenir. Y como dice Eli, también de los errores se aprende, sí, pero te va a doler cuando veas que es un adulto y que no es capaz de tomar una decisión y que se va equivocando y se va equivocando y se va equivocando y se va equivocando. Y tú ahí ya no eres tan partícipe, porque como tú dices, claro, en Estados Unidos se van a las universidades a otra ciudad, a otro país. Aquí en México somos como más apegados todavía a los padres de familia, aún en la vida adulta. Pero aún así, cuando ya entras a una etapa de trabajo, de profesión, de casa, de hogar, de matrimonio, pues ya tus papás, como la misma palabra lo dice, pues ya somos dos, una familia, entonces ya la decisión se toma en dos. Y qué triste que esta persona pues no pueda ni siquiera tomar una propia decisión sin tomar en parecer a la persona que sea, no necesariamente mamá, papá, sino un individuo que no le va a dar a lo mejor el mejor consejo. Así es. Entonces siempre no olvidar eso. Ahorita de chiquitos pues ahí estamos con ellos, pero ya en la vida adulta tenemos que pensar, a ver, ¿qué esposo estoy criando? ¿Qué esposa estoy haciendo? ¿Qué futuro le va a esperar a él? Porque pues no somos eternos. No, y sobre todo qué padre vas a ser para tu hijo también, ¿verdad? Porque tú no vienes de ahí. Toma en cuenta que un día vas a querer ser padre, vas a querer formar una familia y lo que tú traigas de personalidad y de identidad es lo que vas a transmitir a tu hijo. Entonces, desde ahí creo que es una cadenita de cómo educamos y cómo nuestros hijos van a educar a los suyos, ¿verdad? Así es. Y finalmente, bueno, pues los hijos son pues algo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Entonces nosotros algún día vamos a dar cuentas de qué hicimos con ellos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127, del 3 al 5, dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Fíjense cómo aquí dice que son como flechas. Entonces, realmente, ¿hacia dónde estamos direccionando esas flechas? Fíjense qué importante es la educación que estamos brindando desde chiquitos. Si tú, mujer que nos ves, tienes niños chiquitos, toma muy en cuenta todos esos consejos que te estamos dando. Ya cuando ya llegan a determinada edad, nosotros como padres ya no podemos tener tanto control sobre ellos, pero tú que todavía tienes niños chiquitos, valora realmente estos consejos, porque yo creo que a lo mejor muchas de nosotras o muchas mujeres quisieran haber tenido estos consejos a tiempo y ahorita a lo mejor se están lamentando de las situaciones terribles por las que están pasando con sus hijos. ¿Algo que quieran ustedes comentar? Yo un consejo que les puedo dar es que, como tú dices, Clau, que lo vean desde los niños chiquititos. La edad exacta para educar a su pequeñito es de los 0 a los 6 años. Ahí. Ya a partir de los 6 ya empieza el problema y entonces ya se va regando y ya es más difícil trabajar en él. Pero una manera para que el niño aprenda de manera conductual es desde los 0 a los 6. Es cuando tienen una esponjita ahí que les va a absorber todo lo bueno y todo lo malo, porque ya en la primaria, no sé si ustedes que ya tienen sus niños grandes, si se han fijado que ya en la primaria ya empiezan, no quiero, o sí, y todavía un niño más pequeñito es más fácil, más moldear. Sí, yo creo que a ti te pasa mucho lo que a mí en el consultorio, que
que quieren que tú como maestra le eduques a su hijo. Y a mí me pasa lo mismo en el consultorio, Sí. cuando me llevan a su hijo, ya sea niño o adolescente, en el que quieren que lo corrija, pero termino corrigiendo a los papás, porque recuerden que el hijo es el síntoma de la enfermedad. El hijo no va a traer una situación si no fue dada por los padres. Entonces, siempre le digo, bueno, primero tienen que venir ustedes como papás para saber qué es lo que le están enseñando, qué límites no le están poniendo para que el hijo sea así. Entonces, Exacto. es lo mismo, o sea, yo no puedo educar a su hijo. Por lo regular, siempre trabajo más con los adultos, porque el hijo es consecuencia de lo que traiga de los padres, simplemente. Exacto. Ujú. Bueno, yo quiero compartirles unos principios básicos que yo creo que son de mucha importancia y que te van a ayudar a ti, mujer, para saber cómo educar a tus hijos. Y el primer principio es dedícale tiempo de calidad a tus hijos. ¿Qué es dedicarle tiempo de calidad? No es de que digas, ¿sabes qué? Me siento contigo pero acá estoy yo echándole un ojito al celular, como todo Al mundo, Face. ¿verdad? Que ahorita estamos en familia y la verdad es que como si cada quien estuviera en su Sí. rollo, porque el esposo está con el celular, la esposa está con el celular, los hijos con la tablet, con el celular, y ya no tenemos tiempo para convivir en Ya se familia. pasó, ya se perdió el tiempo de compartir. Exactamente, Ujú. entonces es muy importante dedicarles tiempo de calidad, porque si tú no le dedicas tiempo, o sea, tú puedes decir, tengo mil ocupaciones, pero para todo Todos. tenemos que tener un tiempo y con más razón y más importancia para nuestros Claro. hijos. Entonces, no sé si quieran comentar algo de eso, Oli. Ahorita que mencionabas esto, Clau, es muy importante también conocer el lenguaje del amor, que bueno, ese a lo mejor ya sería otro tema, pero todos los seres humanos tenemos diferentes lenguajes del amor y el con los hijos es igual. Si tú no conoces el lenguaje del amor de tu hijo o de tu mamá, no vas a saber cómo comunicarte con él. Hay 5 lenguajes del amor y a lo mejor eso lo podríamos ver como otro tema, que eso es muy importante para saber cómo relacionarte y cómo conducir a tu hijo, el saber cómo amarlo y cómo él sentirse amado por sus padres. Yo Esos creo me que es muy interesan, Nelly, importante. porque yo conozco las conductuales, ya tú Ok. luego nos enseñas las del lenguaje del Sí, yo amor, creo que es ¿no? muy Ok. importante tomar en cuenta Esas, hacer ujú. ese tema, porque yo creo que sí, Ok. muchos de nosotros no estamos familiarizados con esta situación, pero es de suma importancia. Ujú. Bastante. El punto número 2 es escúchales atentamente para que ellos te escuchen a ti. Así Hay es. una frase que me gustó mucho que dice, los padres que nunca se ganaron el derecho de ser oídos por sus hijos, jamás los podrán educar, Así ¿verdad? es. Ya llega un momento en el que ya nunca les pusiste atención a tus hijos, nunca les dedicaste tiempo de calidad y ya los hijos ya están en la preadolescencia o en la adolescencia y van a decir, ¿sabes qué? Yo cuando quería acercarme a ti, no me escuchaste, pues ahorita yo ya no me interesa ya seguir tus consejos. ¿Y de dónde van a tomar esos consejos? De allá afuera. Así Qué es. peligroso, ¿verdad? Ujú. ¿Algo que quieran comentar de eso? No, y sobre todo que después los padres ya traen sentimientos de culpa por todo lo que pudieron haber hecho y no hicieron, pero eso ya hasta después se dieron cuenta cuando sus hijos ya fueron mayores y que ya empezaron a cometer los errores que pudieron haber evitado, ¿verdad? Hay una caricatura de un papá con un niño y siempre cuando estaba chiquito le decía, papá, juega conmigo, ahorita no, estoy ocupado. Y ya más grande, papá, juega conmigo, ahorita no, estoy ocupado. Entonces ya llega la adolescencia y le dice, hijo, juega conmigo. No, ahorita no, estoy ocupado. Entonces se invirtió el papel, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tú enseñaste. No Exacto. puedes pedir algo que no hiciste. Exactamente. Ujú. Ahora sí que una jarra vacía no puede llenar ningún vaso, Jamás. ¿verdad? Mm. Bueno, el siguiente punto es reconoce tus errores. Reconoce que también eres humano, ¿verdad? Que eres mamá, que tienes errores. Hay veces que dices, no, pues es que yo no puedo decir que tengo errores porque, pues, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? No, créeme que es lo más sensato que puedes hacer, reconocer cuando estás mal, cuando castigaste incluso de una manera equivocada y que pidas perdón también es muy importante eso, reconocer los errores que uno también tiene porque uno también es humano, nadie somos perfectos. Eso que comentas, que se me pasó comentar, Clau, que muchas veces cuando decía yo que les des oportunidad de equivocarte es porque a veces somos muy exigentes con nuestros hijos. Me ha tocado personas ya adultas que decían, es que yo no me podía sacar un 6 porque un 6 significaba golpes para mí, o yo no podía tirar un vaso de agua porque también eran regaños y castigos para mí, y cada que yo cometía eran, o sea, cosas violentas las que mis padres hacían hacia mí por cometer un error que ni siquiera estaban ayudándonos a evitar.
Entonces ahí es donde se crea tanta exigencia a los hijos que el día de mañana son hijos obsesivos, son hijos que batallan con el perfeccionismo, porque así los educaron. Y es una cadenita, decía, que ellos van educando así también a sus hijos y es algo de nunca acabar. Sí, es una cadena que nunca se termina. ¿Algo que quieras comentar de eso, Vicky? Hay que romper cadenas. Romper Exactamente. cadenas, Hay que exactamente. romper cadenas porque he escuchado mucha gente, como tú dices, Eli, que tristemente cometen esos mismos errores. Pero también me ha tocado muchas amistades, muchas amigas que me dicen, es que mi papá tomaba, entonces yo me busqué a un esposo que no tomara. Mi papá, un amigo, mi papá también tomaba mucho, entonces yo decidí no tomar. O cosas, situaciones que están en nosotros también decidirlo. Y cuando no tenemos esa independencia, nos cuesta trabajo decidir por nosotros mismos y es cuando se van repitiendo los patrones. Exactamente. Bueno, el punto número 4 dice, ama a tus hijos incondicionalmente. Yo creo que es algo muy importante el amar y demostrar que amas a tus hijos. Muchas veces los padres no pueden acercarse con sus hijos, darles un abrazo, decirles, sabes que te amo, te quiero. Es muy difícil para muchos padres. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron eso. No sé si tú quieres comentar algo con respecto a eso, Eli, en cuanto a la psicología. Sí, bueno, es que todo es ¿cómo te diré? Un circulito, Un ¿verdad? circulito, Clau, todo va de la mano. Ujú. Lo que decíamos desde un principio, todo lo que tú siembres en cómo educar a tus hijos siempre va a dar resultado en algo negativo. Entonces, Exacto. ¿Y no será cuestión de tabú, Eli? pudiera, o sea, los hay. Tú como te decías, puedes romper cadenas, porque también he tenido pacientes donde dicen, yo vengo de un hogar donde se vivió el alcoholismo, desde mi abuelo, mi papá, y yo no quise repetir esos patrones y yo Exacto. rompí con ello. Yo no quise Excelente. vivir en un hogar violento como lo que yo viví, porque yo no quería darle eso a sus hijos. Lo hay, es cuestión también de decisión, de decir, yo no quiero tener o no quiero vivir lo que yo viví de pequeño. Es también tomar la decisión de romper y no ir por la vida con esa actitud de victimismo, ¿verdad? Exacto. Bueno, el punto número 5 es disciplina a tus hijos motivada por el deseo de protegerles, ¿verdad? No con el afán de que descargues tu ira sobre ellos. Es muy importante la corrección y eso lo vemos en la palabra de Dios en Proverbios 29:17. Dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Fíjese cómo es tan importante la disciplina, pero sin que sea con coraje, porque muchas veces hay papás que llegan enojados por situaciones que pasaron en el trabajo o que alguien los hizo enojar y por una situación o un error que cometió el hijo ya quieren descargar toda su furia con ellos y tampoco. Es importante recordar y saber que nosotros, como comentábamos hace un momento, nuestra naturaleza ya pues es pecaminosa y tenemos muchos errores. Más bien aquí lo que estamos aprendiendo no es a hacer cosas malas, más bien es a hacer las cosas buenas, porque lo malo ya lo traemos en nuestra sangre, porque Así es. venimos desde una naturaleza pecaminosa. Y hay que recalcar que los niños por naturaleza son inquietos, como decíamos hace rato. Hay ciertas edades en que los niños son inquietos, hacen berrinches, lloran. Hay que corregirlos también y decirles es que no está bien eso, irles enseñando, pero saber también que esas edades son más propensos a hacer travesuras y cosas y no desesperarte por esas situaciones, porque los niños por naturaleza son así en esas edades, entre unos, yo creo que a los 6 meses y 2 años es cuando más hacen travesuritas y que agarraron esto y que rompieron esto, pero es importante enseñarles y de acuerdo a su edad irles corrigiendo. Y yo creo que aquí me voy a ir un poquito al extremo, chicas, pero creo que también es importante mencionar esto. Hay personas que simplemente no nacieron para ser mamás. Y lo digo porque he tenido personas así, madres que me han dicho, yo no nací para ser madre, porque no tengo ni la paciencia, no tengo el carácter y simplemente maltrato a mi hijo. Entonces, ahí desde eso lo tienes que pensar desde antes, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? No tengo esa paciencia y ese amor por ser mamá, porque es lo que sucede. Simplemente traes hijos al mundo a sufrir, porque va a haber maltrato, porque va a haber de todo menos amor. Entonces, desde ahí, digo, es algo fuerte que tal vez estoy comentando, pero he tenido esos extremos en el consultorio. Entonces, también checar ese punto.
Pues es como hemos platicado en cuanto a las profesiones, Ujú. que hay gente que no tiene vocación. Por ejemplo, platicamos de Ujú. maestras, Así cómo son es. con los alumnos. Decimos, son personas que no tienen vocación para ser maestros, pero ahí están, como decíamos, porque les heredaron la plaza o por lo que quieras. Pues como tú dices, pues no, no, también no hay cualquiera para ser mamá, cualquiera no se le da, pero precisamente por eso, pues mejor evitar, ¿no? Traer hijos Evitar. a sufrir este mundo. Yo creo que nosotros no somos quien para decidir sobre la vida de nadie, pero finalmente si tú no tienes esa vocación, mejor ni te metas en Así esa es. situación. ¿Por qué? Porque vas a echar a perder a una persona que en el futuro no sabemos qué puede hacer. Puede ser una Sí. persona que avergüence a su madre, como dice la Biblia, o que sea de exaltación para ella, aunque no los quisiera tener, puede Así ser es. también de gran orgullo para su mamá, Así ¿verdad? es. Otro punto es, motívale a tu hijo a hacer lo mejor que pueda hacer. Siempre incúlcale, tú puedes hacerlo mejor, puedes verte mejor y puedes ser lo mejor. Como nos comentaba hace ratito Eli, hay ocasiones en las que nosotros queremos ser muy exigentes con los hijos y ellos no se les da ciertas cosas. Cada niño es diferente. Ya ves como padres también o como madres cometemos el error de querer educar a todos nuestros hijos. Si tienes 4 o 5 hijos, de la misma manera, cuando cada uno tiene Son un camino diferentes. diferente, Ujú. cuando cada uno tiene una proyección diferente y tienen gustos diferentes y tienen habilidades diferentes. Ujú. Y muchas veces Entonces, pasa que nos identificamos solo con uno y conscientemente les dedicamos más el tiempo y ahí es donde se ve la diferencia y ese es un error tan grande. bastante, porque luego Sí. los otros hijos piensan que no los quieres porque no les das la misma atención, Ujú. no tienes la misma paciencia con ellos, pero siempre pasa que te identificas más con uno o con dos, pero siempre haces una diferencia, no sé si sea consciente o inconsciente, pero se hace y los hijos suelen ser afectados también en esa parte. Claro, ¿no? Es un, pues hasta cierta medida de rechazo, ¿verdad? Así es, se sienten Sienten rechazo por rechazados. parte de sus padres y dicen, no, ¿sabes qué? El consentido es él o la consentida es ella, Ujú. porque yo me doy cuenta las diferencias que hacen Así entre es. mi hermano y yo, entre mi hermana y yo. Ujú. No sé si quieras comentar algo al respecto, Vicky. En eso hay que respetar su ritmo individual de proceso de aprendizaje de cada Así uno. es. Hay algo muy básico que le digo a mis mamás, que nos veamos los dedos de las manos y que todos son diferentes. Entonces, así son los hijos, todos son diferentes. Algunos papás dicen, bueno, es que mi primer hijo es súper inteligente y puro 10 y en el cuadro de honor, y maestra, no, hombre, de veras bien Así burro y no es. así, pero es bueno en artes. ¿Lo ha visto pintar? No. ¿Es bueno en el fútbol? ¿Lo ha visto jugar fútbol? No. Entonces tiene otras capacidades que usted puede potenciar y que a lo mejor no se le dan los números, pero se le da la habilidad de trabajar con las manos. Entonces cuando los papás ahí se dan cuenta de las habilidades que tiene cada uno de sus hijos, es muy bueno para que se involucren en el proceso de aprendizaje de la escuela. Porque cuando ya se involucran y se dan cuenta, sí es cierto, pues no, o sea, vas a tu ritmo en matemáticas, pero eres buenísimo en educación física, entonces apoyan y cuando hay actividades, metrogimnasia, no, maestra, es que mi niño, míralo, es el primero, qué bueno, porque entonces usted ya se dio cuenta que él tiene otra habilidad y que hay que respetar ese proceso de aprendizaje que él lleva en todas las demás áreas. Así es. Y bueno, ya para irnos un poquito más rapidito, otro consejo que se les da a las mujeres es guíen a sus hijos a entender que finalmente le van a rendir cuentas a Dios. Dice en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Fíjense cómo es tan importante tener la palabra de Dios siempre en nuestra vida y ponerla por obra. Otro punto es enséñale que lo más importante en la vida es su relación personal y estrecha con Dios. Es muy importante que guiemos a nuestros hijos en el caminar con Dios para evitar muchos problemas que pueden venir a futuro. Enséñales a pasar tiempo a diario en la palabra de Dios y en la oración. Primero hazlo tú como padre y madre para que puedas ser un ejemplo para tus hijos. Graba en sus mentes desde temprano que Dios tiene un plan para sus vidas. Es muy importante que como padre y madre también sepas guiar a tus hijos
hacia qué metas están ellos llegando, porque hay ocasiones en que hay jovencitos que ya están grandes y a veces le dices, oye, pues ¿qué vas a estudiar? Y a veces no tienen ni siquiera definido ni qué les gustaría hacer, ni qué les gustaría hacer de sus vidas. ¿Por qué? Porque como padres no supimos guiarlos y enseñarlos a tener un plan para sus vidas y enseñarles que Dios ya los tenía contemplados con un plan y con un propósito. Y finalmente enséñales a obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias. Cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, créeme que vas a tener unas consecuencias muy buenas, porque Él, como tu Padre, como tu hacedor, como tu creador, Él quiere lo mejor para tu vida. ¿Algo que quieran ya decir para finalizar, chicas? No, nada más que tomes en cuenta todos estos puntos que te van a servir para tu vida. Y que esperemos que les sirvan cada uno de los consejos que les dimos. Excelente, yo creo que sí les van a servir todos estos consejos a nuestras amigas. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema. Sabemos que es largo, pero sabemos que es de suma importancia para ti que nos ves, mujer valiosa. Te invitamos a que nos sigas enviando tus comentarios, tus correos a través de sendasantiguaslp@gmail.com. Síguenos. Y bueno, queremos también comentarte que ya estamos llevando a cabo nuestras reuniones presenciales de la comunidad cristiana Sendas Antiguas. Por ahí te vamos a dejar la dirección de donde nos estamos reuniendo. Te invitamos a que vengas e invites a más personas, que sepas que están interesadas en la palabra de Dios. Estamos llevando a cabo estudios bíblicos que créeme que serán de gran ayuda y de gran interés y bendición para tu vida. Nos da mucho gusto contar con tu presencia. Nos vemos hasta la próxima semana. Senda